Hola, 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 bienvenidos a Hasta el Fondo, un espacio que no está hecho para entretener, sino para despertar, cuestionar y hablar sobre los temas serios que algunos prefieren callar. Agradecemos como siempre su sintonía, gracias por acompañarnos cada semana y gracias a Dios que nos da las fuerzas, la voz y la convicción para seguir adelante en este camino, en este trabajo. Gracias por estar aquí, gracias por elegir informarse y reflexionar con nosotros cada semana. Hoy venimos con un tema que nos toca como sociedad, no con luces azules de un compromiso simbólico, sino con una conversación de frente, sin maquillaje. Venimos a mirar de frente una realidad que muchas veces se esconde detrás del silencio, de la indiferencia y del abandono institucional. En vísperas del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, hablamos de un tema urgente y muchas veces invisibilizado, no desde la compasión superficial, sino desde la exigencia de derechos, de respeto y de acciones concretas. Así es que de nuevo muchas gracias por la sintonía, por estar ahí con nosotros. Recordarles que pueden ver todo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, Soraya Castillo, Hasta el Fondo. Aprovecha, suscríbete, activa las notificaciones, o sea, dale a la campanita y nos acompañas en este camino, en esta travesía y vamos creciendo todos como comunidad. Bienvenidos, comenzamos. Bueno, señores, y como de costumbre nos sumergimos en las aguas turbulentas de la actualidad noticiosa. Arrancamos con los premios Soberano, esa noche donde se celebra el arte, el talento y también el vestuario creativo. Una noche de luces, de aplausos, de momentos memorables y otros que uno preferiría archivar en una carpeta confidencial. ¿Premios merecidos? Algunos sí, otros, bueno, la democracia. También llegó a las votaciones populares, pero entre discursos emotivos, fashion statements arriesgados, algunos por lo menos nos recordaron que la cultura sigue viva, aunque a veces uno no sepa si está celebrando el arte o el algoritmo. Lo que sí es que esta semana el arte dominicano se vistió de gala, con algunas excepciones. La celebración de los Premios Soberano 2025 nos regaló una noche luminosa y emotiva, una noche que nos recuerda que a pesar de los desafíos de la creatividad, el talento y el esfuerzo de nuestros artistas están firmes y va floreciendo. Desde la alfombra roja se respiró esa mezcla de expectativa que solo provoca una noche como esta. Allí hubo estilo, elegancia, diseño local, vanguardia, elegante, voluminoso, con sello de identidad, otros no tan elegantes, pero un desfile de rostros que más allá de la moda representan trabajo, constancia y pasión. El momento más esperado fue con la entrega del Gran Soberano a Zoe Saldaña, una dominicana que ha conquistado los más grandes escenarios del cine internacional, sin olvidar sus raíces. Y ese rostro emocionado, esa humildad y ese agradecimiento que expresó fueron un mensaje que nos impactó a todos, que llegó y caló profundamente. No importa cuán lejos lleguemos, señores, el origen siempre nos define, sí, sobre todo si lo mostramos con orgullo. Otro de los momentos más comentados fue la entrega del Soberano a Santiago Matías Alofoque, quien ha sabido construir una plataforma con gran impacto popular indiscutiblemente, más allá de las opiniones divididas que pueda generar. Ese premio reconoce lo innegable, su influencia mediática, y aunque muchos no estemos de acuerdo con sus formas o mensajes, uso del lenguaje grosero, vasto, ordinario, chabacano, obsceno, vulgar, etcétera, 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 y muchos etcétera. Lo cierto es que representa una parte importante de nuestra nueva realidad mediática. Hay que entenderlo, y no es solo a él a quien aplaude el público, es a una generación entera que se ha hecho escuchar desde otras plataformas con nuevos lenguajes, y eso también de alguna manera nos reta a todos. Homenajes especiales a Belkis Concepción, Aramis Camilo, Miriam Hernández y Alejandro Fernández, el Potro, fueron un tributo a la trayectoria, al legado y a esa permanencia en el corazón de la gente. Así es que en resumen, los Soberanos 2025 nos recordaron que el arte es memoria, es emoción, es lucha y es belleza, y que vale la pena seguir reconociendo a quienes
nos hacen sentir, pensar, reír, llorar y sobre todo creer. Pero pasamos a un tema que sí nos debe poner los pies en la tierra y el corazón en alerta, la marcha hacia Friusa. El Ministerio de Interior y Policía emite una resolución declarando la no objeción a la marcha convocada. Y es que no se pueden oponer porque no tienen la facultad para hacerlo. ¿Quién se pudiera oponer? No lo hace la Constitución de la República, todo lo contrario, lo establece de manera muy clara la libertad que tiene cualquier dominicano de marchar, de protestar, siempre y cuando no se altere el orden político, el orden público, perdón, ni las leyes. Pero esto no es solo un simple trámite administrativo, es un llamado que debe ser urgente a mirar hacia lo que hemos permitido como país. Primero, aclaramos lo obvio. El artículo 48 de la Constitución Dominicana establece con claridad que toda persona tiene derecho a reunirse, a manifestarse pacíficamente, con fines lícitos, sin alterar el orden, y eso no es un favor del gobierno, de ningún gobierno, ni es un permiso especial, es un derecho fundamental en cualquier democracia real y ejercerlo es además una señal de salud ciudadana. Ahora bien, ¿cómo llegamos a un punto donde necesitamos una resolución oficial para marchar en nuestro propio territorio? Porque Friusa no es solo un barrio complicado, es el espejo de lo que hemos ido perdiendo: territorio, control, identidad, soberanía. Allí, como en otras zonas del este y del país, el abandono del Estado, la permisividad migratoria y el desorden urbano han creado como un microcosmos que parece más una embajada extranjera que un sector dominicano. Y esto no se resuelve con una marcha. Se enfrenta con voluntad política, con leyes claras y con una ciudadanía despierta. Así es que es hora de hablar sin miedo, porque si no nos despertamos ahora, si no defendemos la dominicanidad con firmeza y sin complejos, vamos a perder este país pedacito por pedacito. Esto no es xenofobia ni odio, es orden, es legalidad, es soberanía, porque amar lo nuestro no es atacar al otro, es proteger lo que nos pertenece. Y ya está bueno de tanto silencio, de tanta tibieza, de tanta indiferencia. Yo lo hago por mis hijos, por mis nietos, por tus hijos, por este pedacito de tierra que aún puede salvarse. Y por eso no podemos callarnos. Pero hablando de tibiezas ajenas, volvemos con Amnistía Internacional, esa organización que parece tener como un GPS selectivo para indignarse y que esta semana volvió a cargar contra la República Dominicana por las deportaciones de inmigrantes ilegales. Nos acusan de racismo otra vez y pintan una realidad distorsionada, totalmente distorsionada. Pero el presidente de la República, Luis Abinader, no se quedó callado, respondió como debía. Las declaraciones de Amnistía Internacional son totalmente absurdas. Más que estar haciendo comunicados, deberían estar trabajando por Haití, que es donde realmente está la crisis. Claro, directo y al grano, porque que ya está bueno de que nos quieran seguir cargando el peso de una crisis que no provocamos y que mucho menos nos tilden de lo que no somos. Aquí no hay racismo, aquí lo que tiene que haber es ley, y la ley no tiene nacionalidad ni color, tiene reglas. Y en este país esas reglas deben respetarse, o nos vamos a terminar viendo peor que los propios vecinos. Pero cerramos con una noticia que casi nos hace aplaudir, pero con reservas. Así es, porque el presidente del Senado anunció que están evaluando reducir las exoneraciones a los legisladores. Escuchaste bien, reducir. Aquí no se ha hablado de eliminar, pero por algo se empieza. Aunque en este país ya sabemos que del dicho al hecho hay un gran trecho. Hay muchas comisiones de por medio, además. Así es que esperemos que no sea solo discurso para el titular y que de verdad se avance hacia una política de privilegios menos descarada. Porque mientras el pueblo paga impuestos hasta por respirar, hay quienes todavía creen que representar al país es sinónimo de andar en vehículos de lujo gratis cada 2 años. Así es que esta semana, entre premios, protestas,
cosas que nos queman el alma, declaraciones y situaciones que nos queman por dentro, lo que queda claro es que este país necesita algo más que maquillaje y alfombras rojas. Necesita carácter, necesita memoria y necesita acción. Y al parecer, si no lo hacemos nosotros, el pueblo, no lo va a hacer nadie. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. ¡Ey! Pero cubre de todo este seguro. Sí, full de todo. Sí. ¿Y si se explota un tubo? Está cubierto. ¿Y si cae un rayo? Sí, también. ¿Y si viene un huracán? También lo cubre. ¿Y si hay un terremoto? Está cubierto. ¿Y si hay un fuego? Está incluido. ¿Y si se mete un ladrón? También. ¿Y si Pelusa ataca el delivery? También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. ¿Y si se inunda la casa? También. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Hoy nos acompaña Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, una plataforma que se ha convertido en esa voz necesaria, en una voz fuerte y clara frente a un Estado que año tras año sigue dándole la espalda a las familias que conviven con el autismo en República Dominicana. Y esto lo hacemos en vísperas del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora este próximo 2 de abril. Esta mesa ha organizado una serie de actividades en su segunda versión en Ágora Mall, no solo para celebrar, no hay nada que celebrar, sino concientizar, llevar a la mesa, valga la redundancia, la necesidad de que desde el Estado se le ponga atención, se mire a esta problemática, porque hacen falta políticas públicas reales, el abandono de cientos de familias que se sienten solas, totalmente desorientadas frente a este reto, a esta situación que golpea a más familias de las que uno se imagina en República Dominicana, en el mundo entero, pero en nuestro país. Bienvenido, Fernando. Es un placer que en medio de tanto ajetreo previo a esa importante semana que será a partir de este 2 de abril, estés compartiendo con nosotros. Gracias, Soraya, y siempre es un placer estar contigo en tu programa cada vez que me invitas. Siempre lo hago con mucho gusto porque sé que de parte tuya y de tu equipo hay un compromiso y que hacen las cosas de corazón. Así es, al menos eso tratamos, uno de sembrar ese granito. Y yo quisiera que fuéramos directos, cómo es vivir
el autismo hoy en República Dominicana y cuántas veces han tocado puertas que sienten los que están involucrados en todo este arduo trabajo? Sienten que sencillamente hay puertas que no se abren. Así es. El autismo es una mezcla de dolor y de alegría. El autismo, para las personas que no lo saben, es una condición del neurodesarrollo que afecta a niños y niñas, generalmente en el ámbito de la comunicación verbal, a veces limitada, a veces totalmente hay una falta de comunicación verbal. También puede darse en el aspecto de la sociabilidad de ese niño o la niña, o porque pueden representarse con unos elementos repetitivos que se le llaman rituales o comportamientos a veces muy imperativos. Los casos nunca son iguales, cada caso de autismo es diferente. La Organización Mundial de la Salud habla de que aproximadamente 1 de cada 100 niños está dentro del espectro. Y ya que hablas del 2 de abril, el 2 de abril que es tan simbólico, y por qué se celebra ese día o se conmemora, es que la Organización Mundial de las Naciones Unidas en su Asamblea General en el año 2007, por resolución, una resolución llamada 162-39, designó este día para que el mundo y los estados generen conciencia sobre las necesidades de promover acciones, políticas públicas en beneficio de esta población. Y en el caso de la República Dominicana, hace prácticamente casi 2 años, en junio vamos a cumplir 2 años de promulgada la Ley 3423, que es una ley que llama a la protección e inclusión de las personas con autismo y sus familias. Estamos en una lucha permanente a la expectativa de qué va a pasar y no encuentra esta conmemoración en estos afanes prácticamente. ¿Qué promesas se han hecho? ¿Qué no se ha cumplido? ¿Qué se ha cumplido? ¿Cuáles son los avances? ¿Dónde estamos? ¿Qué tanto se ha podido o se puede medir que el Estado está consciente de la necesidad que hay? Bueno, reconocerle primero que estuvo consciente de la necesidad, aunque fue por una presión mediática, pública, de sectores, de organizaciones, de especialistas, de padres, pero finalmente el Congreso Nacional en mayo de 2023 aprobó la ley. En junio de 2023 el presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la ley y meses después ya tenemos el reglamento mediante decreto y aún no se entra en vigencia la ley. Para mí como ciudadano, como padre, como periodista, es inexplicable que un gobierno con tantos fondos y presupuestos, por ejemplo, en un Ministerio de Educación que está llamado a ser protagonista en las acciones, que un Ministerio de Salud igualmente con tantos fondos y presupuestos para aplicar una ley y que el Consejo Nacional de Discapacidad, luego de 4 años, en estos momentos casi 5 años, que entra en función Benny Metz a dirigir este organismo, es que está iniciando algunas acciones. Pero si nos damos cuenta, al analizar todo lo que está pasando, es que el tema principal es que no hay presupuesto. No se han designado las partidas presupuestarias para iniciar ni siquiera un plan piloto que entre en vigencia esta ley. Podríamos decir que a unos 22, 21 meses de esta ley ser promulgada, un niño o una niña dentro del espectro autista ha sido beneficiado, con lo que significa. Y cuando preguntas por qué la ley, por qué la importancia, es que hay una necesidad urgente de diagnósticos tempranos de esta población. Si no hay un diagnóstico temprano para inmediatamente comenzar una red nacional de protocolo de atención, de saber qué necesita ese niño. Generalmente el niño o niña lo que necesita son terapias 3 básicas, conductuales, comportamiento, terapia del habla, para que socialice. ¿A qué edad se supone o a qué edad es la edad recomendada o que se puede hacer un diagnóstico? Los especialistas dicen que a partir de los 18 meses ya va dando, ¿verdad?, una alerta al niño o la niña de que podría estar dentro del espectro autista. ¿Por qué?
porque quizás balbuceaba o decía una palabra, dejó de hacerlo, porque no responde por su nombre, muchas veces no tiene una mirada fija a la cara, lo que denominan la sonrisa social del niño o la niña no aparece, y que ya muchas veces en el país incluso se están tomando medidas que a partir de los 3 años comienza un proceso para evaluación y diagnóstico. Pero, ¿qué pasa? Que hay un diagnóstico desigual, no solo aquí, global, pero vivimos en República Dominicana. Si, por ejemplo, aquí hay una lista de espera que supera a los 1,000 para los centros CAI que ofrecen las atenciones, no solo a niños con autismo, sino también a síndrome de Down y parálisis. Imagínese usted un niño o una familia que viva en Elías Piña, dentro de pobreza extrema, en zona fronteriza, o en Dajabón, o en Minches. Esa familia no va a tener un diagnóstico temprano. Eso te iba a decir, ni siquiera el diagnóstico. El diagnóstico temprano, pero usted sabe qué es lo peor, que quizás nunca tenga ese diagnóstico. Claro. Y la familia va a convivir con eso. La familia, madre o padre, no va a saber un abordaje de ese niño o esa niña, y a veces hasta los maltratan porque no entienden el comportamiento. Una rabieta del niño, una frustración de ese niño, lo que va a decir ese niño se porta mal, este niño no entiende, ¿qué le pasa a este niño? Y a veces hasta despectivamente le dicen este niño es un loquito, es un campo, un barrio. Entonces ahí sí es que tiene que entrar el Estado con sus fuerzas, con sus políticas, para apoyar en todas las necesidades, desde evaluación, diagnóstico, pero después del diagnóstico viene el tema. ¿Qué tipo de terapias necesita ese niño? Y esas terapias son muy costosas. Podríamos hablar terapias de media hora, de 45 minutos, que te cuestan hasta 4,000 pesos. Una consulta psiquiátrica puede andar entre 4,000 y 7,000 pesos. Pero lo que pasa aquí en la República Dominicana todavía es peor. No abundan o no son suficientes los profesionales. Usted pide ahora a un psiquiatra infantil o un neurólogo infantil y usted le pueden dar una cita hasta para 3 meses. Entonces, ¿dónde está la urgencia y la necesidad que usted tiene? Ya estamos hablando de carencias económicas, pero también de carencias profesionales. Porque donde debió comenzarse con el tema es con un registro nacional de familias TEA que se habla, para usted poder medir lo que tiene. ¿Y por qué tú crees que el Estado, por qué pudiéramos entender dónde pudiera estar la respuesta de que el Estado sigue viendo el autismo tal vez como un problema menor y no como lo que es, algo urgente de derechos humanos, de bienestar de las familias? Porque como estabas diciendo, particularmente conozco un caso de una persona de escasos recursos con un niño de solo 3 años que todavía no tienen un diagnóstico, que todavía no tienen un panorama y que están totalmente perdidos en el espacio, dicho con mis palabras, que no saben qué hacer, que no saben qué va a pasar, ni con ellos ni con su niño. Y ya tú sabes el drama que significa. Y te parte el alma. Claro, el impacto emocional y económico que significa esa persona. Porque ahí podría, no necesariamente tiene que ser el caso, pero generalmente viene un aspecto de depresión, de tema de salud mental, porque es sentirse, si no estás acompañado y guiado, de que, por ejemplo, yo uso, ¿verdad?, la metáfora, una analogía de que es como que usted está en arena movediza y cuando recibe un diagnóstico, usted se va hundiendo hasta que le tapa la boca, la nariz y usted desaparece. Es como cuando usted no tiene nadie que lo sostenga y lo apoye. Incluso de negación, me imagino, negación, ¿verdad? de duelo. ¿Por qué a mí? Y a veces que eso puede ser mentira, que él puede reaccionar o no, pero te vas a dar cuenta, y por eso yo hablo mucho con mi esposa Iragna, que a propósito de nuestro hijo Fernando Gabriel, que tiene 15 años y 8 meses ya, nosotros decimos, nosotros tenemos que ser un testimonio, y ya ni siquiera por él, porque él ha avanzado y nosotros hemos avanzado, pese a todo tipo de sacrificios profesionales, personales y familiares, pero a la familia que le diagnostican hoy un niño dentro del espectro autista, que primero no sabe muchas veces qué es, pero hacia dónde se dirige, nosotros tenemos que decirle, miren, nosotros tenemos un camino recorrido, un testimonio, y ustedes los pasos que deben dar son los siguientes, poquito más, poquito menos, porque en ningún caso se parece, pero es darle el mensaje de aliento, y el mensaje además de que si su hijo no podrá ir a la universidad o su hijo no podrá casarse, que desde por sí ya eso es un golpe, ¿verdad?, muy fuerte para una familia, por lo menos decir,
vamos a potencializarle en lo que su hijo puede sí ser bueno, que puede ser en tecnología, puede ser en música, puede ser en pintura, que es el caso de nuestro hijo que ya va a una segunda exposición de pintura individual. Entonces, que siempre hay una oportunidad y siempre habrá un camino de luz. A modo de testimonio, ¿qué fue para ustedes recibir? Ahora se habla mucho de autismo, estoy segura que hay mucho más conocimiento. Tú eres un hombre que maneja todo tipo de conocimientos, información, un periodista, intelectual, etcétera. Puede ser que en esos momentos no hubiera toda la información que 15 años luego de que nació tu hijo ahora se maneja. Sin embargo, a modo de testimonio, ¿qué fue para ustedes recibir ese diagnóstico, confirmar ese diagnóstico y cómo se manejó? Y lo pregunto porque incluso conozco familias que esto ha terminado destruyendo el propio matrimonio, en lugar de unirlos más. Sí, desbarata relaciones. Recibir el contundente golpe de que tu hijo, fíjate, a nosotros nos lo comunican prácticamente, yo le digo a mi esposa, sin anestesia, sin habernos dicho nada. Vieron el niño sentado en su coche, o sea, un comportamiento en función de la explicación que le dimos. Mira, él balbuceaba, decía mamá, decía el nombre de la mascota, dejó de hacerlo. Dice, él puede estar dentro del espectro autista. Su hijo no va a poder ir a la universidad, no se podrá casar. Yo estaba en el listín diario en esa época y yo duré como una semana sin ir al trabajo. Mira, no puedo ir. Y mi esposa entró igualmente con un golpe emocional. Claro. Al recibir esa noticia. ¿Por qué? Porque fue un sueños rotos. Nosotros decíamos, va a ser, ¿qué? Periodista, o va a ser administrador de empresa como tú, o lo que él quiera, va a ser ingeniero, abogado. Cada persona, desde que va concibiendo su hijo en una pareja, se va creando la ilusión de lo que puede ser su hijo. Y entonces ya uno lo gradúa, ya uno tiene nietos en el pensamiento, lo idealiza. Y esas son cosas que se ven, ¿verdad?, truncadas por eso. Pero que eso no le sea claro, hay que vivir el momento y no le podemos decir a nadie cómo vivir su momento. Pero sí lo que le podemos adelantar es que lo que podemos hacer por ese niño o esa niña es que tenga la mejor calidad de vida posible y provocarle las mejores risas que podamos para ellos, porque ellos están en su mundo. A veces el papá o la mamá sufre más al ver el niño en esa condición, en esa situación. Sí tenemos que trabajar por ellos, por mejorar, pero lo más importante es que tenemos que decirle a la sociedad que necesitamos personas, familias, comunidades que sean empáticas, que no sean indiferentes en ese tema, y más ahora que tenemos autoridades que no se han puesto en el zapato del papá o la mamá que tiene un niño con autismo. Tengo un amigo padre, Leonel Sánchez, que es un comunitario y tiene un hijo, igualmente, se llama Lucas, de 9 años, y él a manera de broma y en serio le dice, yo quiero que un ministro, y pone el ejemplo, el de salud, el de educación, y que aproveche ahora en Semana Santa, se lleve un niño con autismo para su casa, para que se sepa lo que se vive. Y con eso te lo digo todo. Bueno, ¿qué logros han alcanzado como mesa las personas que los acompañan a ustedes en esta lucha, en esta batalla? ¿Qué logros como sociedad civil organizada, aparte del Estado, se han podido lograr? Bueno, lo primero es decir que pese a que la ley no ha entrado y no ha dado como un resultado visible, el hecho de que esté una normativa, que República Dominicana esté dentro del concierto de naciones que tiene una ley, una legislación para ese tema, que está como Chile, lo que tiene Argentina, México, Costa Rica, que aquí en República Dominicana lo que tenemos que impulsar es que comiencen las instituciones a un plan piloto o que las partidas presupuestarias, insisto, comiencen. A partir de ya de que hay una ley y es mesa, pero también son las diferentes instituciones, centros especializados que trabajan en el tema, los legisladores igualmente de todos los partidos, el mismo gobierno y el presidente de la República que firmó la ley y la promulgó. Yo entiendo que es un logro de todos como sociedad. Ahora, ¿qué si nosotros queremos? Y queremos tener la esperanza de que eso no sea tan lento, de que sigamos avanzando. Y este proceso nos ha ayudado, fíjate tú que en esta semana de concienciación de 2 al 6 de abril en Ágora Mall, nos permite reunirnos con ADIS
CAI, la Fundación Manos Unidas por el Autismo, talleres de pintura, las principales especialistas del manejo del tema autismo. Entonces no lo estamos viendo ya como eslabones separados, nos estamos viendo que nosotros unidos podemos ser más fuertes y visibilizar una problemática. Antes te podrías dar cuenta, esa institución hizo eso y lo comunicó, esta entidad igualmente lo hizo. Nosotros estamos ya abrazados a un tema, sabiendo que nosotros podemos hacer cada día más. Y lo importante, yo digo, es que hay que comenzar porque necesitamos el Registro Nacional de Familia con Autismo y en función de eso saber la cantidad de profesionales que necesitamos. Y hasta llegar el proceso, que sería la cúspide, comenzar a hacer investigaciones de por qué pasan casos en República Dominicana. ¿Qué pasa? Y eso es tan importante también para el tema del sistema educativo. ¿Qué pasa con el sistema educativo, la inclusión? Alguien me decía, que es propietaria de un colegio, muchas veces estos niños es mejor que se queden en casa, que sean educados, acompañados académicamente por los padres, porque no hay la capacidad, el expertise, la preparación de quienes están en los colegios o escuelas y ahí para dar respuesta. Ahí llegamos a las deficiencias, a las carencias que hablamos desde el principio. La ley manda, por ejemplo, tras el Registro Nacional de Familia, a crearse a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda las edificaciones necesarias, las aulas. Pero para usted crear las aulas, tiene que saber cuánto se necesita, pero también tenemos que comenzar todo un proceso para formar los maestros en educación inicial, los psicólogos, los terapeutas, los neurólogos, los pediatras con empatía para este tema. Es todo un circuito que se necesita para este tema, pero si usted no comienza hoy, ¿cuándo lo hará? Dice la directora del colegio que menciona eso, porque ante una situación en la que vivimos, ella dice, el niño o la niña va a sufrir menos en su casa, llevándole, ¿verdad?, a un maestro asistente que en el colegio, porque ahí comienza todo el proceso de discriminación, la falta del manejo, la pobreza del personal. Que los colegios inclusivos que se hablan en la sociedad dominicana, no importa de élite, te dicen que son inclusivos y que te pueden aceptar hasta 2 niños en caso de una matrícula de 20 a 25 estudiantes, pero te puedes dar cuenta que a los 2 o 3 meses ese niño va a estar fuera del aula y te pueden dar el argumento que tú desees como madre. Y muchas veces, y yo tengo el testimonio de muchas familias que no comunican que su hijo está dentro del espectro autista, pero me imagino para que se lo acepten, ¿verdad? Sí. Pero la realidad le golpea pronto, porque ya el colegio le debe estar llamado que, en pocas palabras, no le soporta a su hijo, porque tendría que tener, ¿verdad?, un método individual para esa familia, una atención, un maestro asistente, y cada cosa. Yo digo que un maestro sombra, le dicen sombra, sí. Si fuese a darse una educación inicial, una formación integral, y una atención a un niño o niña con autismo y su familia, el gasto andaría por 200,000 o 250,000 pesos en el país. Madre mía. Tú me dices, ¿y qué familia dominicana puede cubrir esto? Porque es que tú tienes que verlo todo. El proceso de terapia, si yo te digo que un niño o una niña para terapias del habla necesita de 3 a 4 a la semana y cada una necesita, y cada uno cuesta 3,000 o 4,000 pesos. Tú puedes decir, bueno, pues son entre 15,000, 16,000 pesos a la semana solo para esa terapia y tú le sigues sumando alimentación, lo que cuesta el colegio, pagar la maestra sombra si necesita un transporte escolar. O sea, todo el circuito, cuando tú vienes a medir, poquito más o poquito menos, es entre 200,000 y 250,000 pesos. Entonces, ahí es que tiene que entrar el Estado, que diga, mira, cobertura de la seguridad social, diagnóstico gratis, que no te digan que usted tiene que tener un diagnóstico que te cueste entre 25 y 50,000 pesos, porque la familia no la va a tener. Entonces, ese hijo nunca va a estar diagnosticado. Claro. Si fuese por la capacidad económica de esa familia. Claro. Y muchas familias ni siquiera tienen el pasaje para ir a un lugar. Muchas madres que quedan abandonadas porque el papá detectó que el hijo está en una condición, ellos le dicen un problema, en la casa un problema, el papá se va y la mamá tiene que quedarse sin empleo muchas veces, con la situación del niño y sin ingresos. ¿Cómo se mantiene esa mujer? Y hemos escuchado que el CAI, la lista de espera es inalcanzable, interminable. No solo que es larga, sino que el tiempo, que tú tienes que esperar entre 3 y 4 años para que te atiendan. Si tu hijo, y mira, el CAI
es lo mejor en el país, en República Dominicana y como modelo incluso en la región. Pero sigue funcionando como fue concebido, se ha expandido como se esperaba. Los ejecutivos del CAI dicen que sí. Lo que sí es cierto es que oigo muchas quejas de usuarios. Sí. Muchas quejas de usuarios porque o les reducen las terapias, a veces eran 2, ahora les reduce a 1. Imagínate tú, una madre que tenga que venir a la avenida Luperón desde San Cristóbal por una terapia del habla de media hora. Y a veces te puede llegar por un tema de transporte hasta 10, 15 minutos. A veces ni la puede asumir. O sea, el CAI de Santiago es para las 14 provincias del Cibao. Si tú me dices que de Dajabón tiene que llegar a Santiago, ¿qué familia de Dajabón pobre puede llegar a Santiago a darle una terapia a un hijo? Entonces, los planes de expansión sí han estado muy lentos. Ellos han iniciado un proceso de que le hablan de unidades, ¿verdad?, territoriales para las terapias y comenzaron en el ensanche Luperón para unas 80 familias. Pero lo que es CAI, Centro CAI, Avenida Luperón, Santiago, San Juan, Santo Domingo Este, que hubo una inversión de más de 800 millones de pesos, diría yo, por cada uno, que entre todos ahora mismo tienen un personal de 500 personas, especialistas. Pero vamos al tema, le faltan psiquiatras, le faltan neurólogos, le faltan terapeutas en diferentes ámbitos. Por eso es que la lista de espera, al no ampliarse, y ellos dicen, nosotros queremos seguir un CAI en San Francisco, un CAI en Puerto Plata, pero eso está en los papeles. Sí. Mientras en el 2026 queremos llegar a 25, pero si el tiempo pasa y si ocurre como está pasando con la ley, al 2050, diría yo, tendríamos pocas cosas. Bueno, seguimos hablando con Fernando Quiroz. Vamos a hacer una brevísima pausa para publicidad donde están las verdaderas prioridades del gobierno frente a esta población que sufre y que merece un trato diferente. Ya volvemos luego de esta breve pausa. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Gracias por continuar en sintonía con nosotros esta semana con Fernando Quiroz de Aplatanao News, pero no estamos hablando de periodismo, no estamos hablando de noticias, estamos hablando de familia, de bienestar, de salud, de todo lo que conlleva vivir en casa con un niño, una niña que está diagnosticado dentro del espectro autista, la realidad que nos golpea y sobre todo que golpea a las familias que viven con esta situación. No me gusta llamarle por problema, sino con esta situación, con esta condición, con esta realidad. Se van a estar realizando actividades, sí. Hemos escuchado, es el segundo año consecutivo en Ágora Mall. ¿Cómo se va a usar ese espacio? ¿Cuáles son los planes para visibilizar lo que
no se quiere mostrar o algunos no Claro, quieren ver. así es. Bueno, nosotros estamos muy contentos, Soraya y audiencia, porque, tal como dices, del 2 al 6 vamos a conmemorar la Semana Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Inauguramos el día 2 de abril, que es miércoles, a las 6:30 de la tarde en Ágora Mall, nivel 1, con la exposición Camino de Luz de nuestro hijo Fernando Gabriel. Todo un trabajo que estamos preparándole, mi esposa Yoiragna, para que él muestre sus obras. El año pasado... Un gran talento, señores, que él tiene. mostró, estamos muy contentos, él mostró el año pasado su exposición Multiverso de Colores, Sí. que todo su mundo, y agradó mucho. Pues ahora él tiene preparada unas 28 obras que le hemos denominado Camino de Luz, con una obra principal que lleva el mismo nombre, y le siguen toda esta semana entonces una agenda, un programa, un itinerario de actividades psicoeducativas y artísticas que continúa el jueves con un equipo del CAI que viene a hablarnos de tecnología, comunicación y autonomía en el espectro autista. E igualmente ese mismo día el CONADIS tiene una charla que el CONADIS es que emite la certificación de discapacidad. Pues entonces nosotros vamos a tener una charla que el CONADIS, valga decir, de las familias que emite certificación, un 60% están en la condición de autismo. Entonces la charla tiene que ver con decir qué es esta certificación y cuál es su utilidad. Una manera de decir a la familia cómo acceder y tengan las informaciones debidas y oportunamente. El viernes seguimos también con un interesante panel de especialistas. Rosángela Mendoza, Carla Dewin y Grisel Pesotti son de las 3 principales especialistas en autismo. Y vamos a hablar desde el diagnóstico hasta el tema de aprendizaje educativo, que hablábamos ahorita, porque ellos manejan muy bien ese tema. El sábado vamos a tener un taller de pintura inclusivo con Alma Vázquez, un taller, ella es la maestra de nuestro hijo Fernando. Entonces, una plaza céntrica como Ágora nos va a permitir en unas 8 o 10 mesas sentar los niños invitados y las familias que vayan pasando, y fue la experiencia del año pasado, se pueden sentar, nosotros les facilitamos materiales y se llevan una obra que han pintado ahí, tomamos una foto grupal, que es una manera de potencializar el talento de los niños, de visibilizarlo, pero también de socializar y decir inclusión. Pues nosotros cerramos el domingo 6 con el tema de Manos Unidas por el Autismo. Manos Unidas por el Autismo tiene un programa muy hermoso, porque tú sabes cuál es una de las problemáticas en el tema del espectro autista, que nosotros muchas veces nos enfocamos en el niño y la niña y no miramos hacia el adolescente y el adulto con autismo. Sí. Entonces, Manos Unidas por el Autismo, que dirige Odil Villavizar, que está muy cerca del canal, en San Jerónimo, ella tiene un programa que se llama Preparación para la Vida Adulta, donde a los muchachos, niñas y niños, se les enseña a arreglar su cama, a fregar, a limpiar piso, a hacerse un sándwich. Entonces, es como guiándolos para... un poco de independencia. Sí, autonomía, sí. de que ellos aprendan a cruzar una calle, a veces natación, un tema de seguridad, muchos aspectos que son de la vida misma, cepillarse los dientes. Uno lo ve como una cosa tan cotidiana y normal, pero déjeme decirle que para un padre y una madre, que un niño logre alguno de esos aspectos es como usted viaja a la luna. La sonrisa que le genera, que un niño sea autónomo, que un niño aprenda con autismo a amarrarse los zapatos o a ponerse la ropa o a que pueda bañarse solo. Esas cosas para una familia típica son muy normales y a veces la madre... pasan hasta desapercibidas. Desapercibida. Sí, pero en el caso del niño o la niña con autismo en este proceso, lograr eso, para usted no se imagina la satisfacción. Es como que usted le da deseo de descolchar algo, una celebración en familia. Porque eso, entonces, esa semana nos va a permitir unirnos como organizaciones, como familia, como autoridad, porque también está la representación del gobierno, y vamos a mostrarle a la sociedad con el mensaje principal, que es que, primero, visibilizar. Yo insisto, el autismo no es invisible. Lo que se ha invisibilizado son las políticas, los protocolos de atención. Esa empatía, esa indiferencia que estamos hablando. Pero el autismo está ahí. Por más que usted cierre los ojos, por más que usted tape los oídos, si usted quiere mirar por otro lado, sea autoridad, sea vecino, sea alcalde, sea empresario, sea periodista, sea comunicador, está ahí. Entonces, lo que sí podemos hacer nosotros por una sociedad
y una cultura inclusiva y un mejor ciudadano. Cuando nosotros hacemos una obra por un prójimo, aún usted no sea una persona de fe, que usted le pueda ayudar a aliviar un tema de algo, debemos sentirnos como mejor sociedad, como mejor ciudadano, como mejor familia. Y en estos casos, no solo en el autismo, puede ser en la discapacidad general o puede ser con una persona adulta mayor. En el caso que nos atañe al autismo, también necesita una red de apoyo. Esa red de apoyo a veces hasta la misma familia es indiferente, es un tema. Sí. A veces una familia no sabe con quién dejar su niño, pero no se le atreve a decírselo a un hermano, a una hermana, a un vecino. Entonces, crear conciencias, ya usted sabe lo difícil que ha sido con el Estado, con el gobierno, con las demás autoridades. A veces hasta el que le queda en la puerta. Porque a veces usted necesita que le diga, mira, vi tu niño en el patio o que el niño está en riesgo, ayudarlo, como hacíamos antes. Claro. ¿Hay algo concreto que hayan obtenido de esa primera versión, algo concreto que se esté esperando de esta nueva jornada, de esta semana, la próxima semana? Bueno, las buenas noticias que hemos recibido, porque en una tarjeta de invitación hemos mandado un número, ¿verdad?, para confirmación. Y lo más importante que nosotros nos llevamos como familia, como organizadores, es que hay un interés y una sed de las personas, no solo a veces de aprender, sino de aportar. Personas que nos han llamado y nos dicen, mira, yo sé hacer tal cosa, yo puedo ir y ayudar, yo puedo colaborar. Hay personas que nos han llamado, por ejemplo, Tanya es una señora que yo le digo, tú eres una líder, ella es madre de una niña con enfermedad rara, y ella el otro año se nos presentó, pero ahora, hace unos días, ya se nos volvió a presentar. Y me dice, yo le ayudo hasta con el refrigerio, yo le ayudo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos logrando, verdad? Una sociedad como más unida, que vea más el tema, que quiera colaborar. Entonces, en un mundo donde se están perdiendo, ¿verdad?, no solo los valores, que somos quizás muy duros de corazón, que muchas personas quieren sumarse a un tema, ya es bastante, ya ayuda mucho. Lograr visibilizar el tema, porque mucha gente dice, es que hay más casos. Nosotros no está medido, nosotros no sabemos si es que se están presentando más casos por alimentación, por cambio climático, por medio ambiente. Lo que sí sabemos es que las personas están acudiendo más a buscar servicios y que las personas están perdiendo mucho más, diría yo, la vergüenza, porque aquí hay muchos sectores de la sociedad, no importa que sea pobre o rico, que no quiere decir que su hijo tiene autismo. Usted tiene que decir que su hijo tiene autismo. Se esconde como si fuera. Sí, no lo conocen. Y tú ves aquí políticos importantes, empresarios importantes, que muchas veces porque tienen las formas económicas lo llevan fuera del país, pero no dice que su hijo tiene. Y lo respetamos, no tiene que decirlo. Y tienen suerte esas familias que tienen recursos, pero ¿qué pasa con las familias sin recursos, sin información, sin apoyo? Están como condenadas. Pero yo digo... Y los niños están condenados. Claro que sí, Soraya, pero yo digo que nosotros, que tenemos el compromiso y que somos papás, no podemos esconder a nuestro hijo. Porque es como que yo y mi esposa querramos ir un domingo a un restaurante y nosotros dejemos el niño atendiendo con la persona que colabora en la casa y no nos lo llevemos. ¿Por qué? Porque el niño pudo hacer una rabieta, porque el niño le molestó algo. No, tenemos que presentarlo y que ese niño sea un orgullo, porque el recurso más valioso es decir que lo tenemos, porque en estos días me gusta leer mucho del tema de autismo y escuché y leí una frase muy bonita que decía que como si fuera el rol del niño o la niña diciéndolo, no hables de autismo sin hablar conmigo. Si tú vas a hablar de autismo, yo tengo que estar. Entonces es como uno decir, no ser indiferente a todo lo que está pasando, estar presente en eso. Claro. ¿Alguna vez tú o tu esposa cuestionaron a Dios? Fíjate que no. La noche que nosotros llegamos no era del diagnóstico, por lo menos de la alerta de que estaba, o sea, nosotros lloramos mucho, pero mucho, o sea, y nos quedamos mirando al niño. Todavía el niño, que me lleva mucho tamaño a mí, a veces yo lo veo en un sofá y mirando y como concentrado y también yo no tenía que me da eso de llorar porque yo digo, Fernando Gabriel, ¿qué estará pensando él? Yo le digo a mi esposa, ¿y qué estará pensando? Y lo relajo, ¿qué estará pensando Fernando Gabriel? Pero al contrario de decir yo de cuestionar a Dios, nosotros lo que hicimos fue aferrarnos en Él para que nos ayudara. O sea, nosotros fuimos a Panamá
unos 10 días a darle unas terapias de estimulación transcraneal. Y el niño vino, eso fue en el 2019, en mayo, y el niño vino muy enfocado. Y que en el CAI nos preguntaron, pero ¿y qué ustedes hicieron con el niño? ¿Por qué él está más tranquilo, más enfocado y está aprendiendo más? Y eso nos ayudó mucho. Pero cuando llegamos, que fue un sábado, creo, el domingo nosotros lo habíamos prometido que íbamos a la Basílica de Higüey. Y nosotros estábamos allá y presentamos y dimos las gracias de que llegamos bien y de que fue un viaje de salud muy exitoso. Y nosotros igualmente hemos dado Constanza, o yo voy ahí a Evaristo Morales, a Buen Pastor, donde sea, y nosotros, más que cuestionar a Dios, lo primero que hacemos es que le damos las gracias, pedirle a Él salud para nosotros como papá, porque déjame decirte. Yo creo que quienes más fortalecidos tienen que estar, sí, digo yo, ¿verdad? No vivo el caso, son los padres para poder entonces ser instrumentos para las necesidades de ese niño. Porque o nuestro niña. equipo que nos ha llevado terapéutica y de guía que nos ha dicho, ustedes tienen que cuidarse mucho la salud y demás, porque siempre se dice, ¿quién cuida? Al que cuida. Pero hay algo que los papás no les gusta tocar, ni la familia les gusta tocar, y lo dice la ley. Es que la ley, por ejemplo, habla de crear espacios de acogida temporales o permanentes para personas adultas con autismo, porque biológicamente estamos llamados a desaparecer primero con el hijo. Claro. Entonces, si ese hijo tuyo no tiene un hermano o no tiene un tío que lo atienda o un familiar, la abuela ni se diga, porque... por ley de vida será... No estará. Entonces, nosotros pensamos mucho en qué pasará con ese hijo o hija cuando nosotros no estemos. Vamos a desaparecer. Entonces, por eso que usted ve la insistencia de que un Estado atienda, porque no vamos a estar. Ahí está el llamado, señores. Ese es un llamado urgente. No sé si todavía quieres agregar algo más desde aquí. Hemos dicho mucho y esperamos y no nos cansaremos ante esta situación y esta realidad. ¿Algo más que quieras agregar, Fernando? Bueno, que esta semana, el día 2, del 2 al 6, todos vamos para Ágora Mall, la ceremonia de inauguración, de apertura de esta gran semana de concienciación por el autismo. Será el día 2 a las 6 de la tarde. 6:30 de la tarde, allí en la explanada, en el primer nivel de Ágora Mall. Y que todos seamos parte. Decía al inicio, no como una crítica a los lazos azules, que no nos quedemos en lazos azules, que no nos quedemos únicamente en palabras. Dice hasta el dicho que hay que pasar del dicho al hecho. A la acción. Y nuestro lema para esta semana es háblame con el corazón. Háblame con el corazón. Y háblame con el corazón ameritaría de que se ablanden en algunos corazones. Así es, Gracias, que así sea. Hoy escuchamos verdades que muchas veces son incómodas, pero que son necesarias. El autismo no es una causa y no debe ser una causa de temporada, es una realidad constante que exige acción, que exige voluntad y que exige respeto. A todas las familias que cada día luchan contra el silencio del Estado y la indiferencia de la sociedad, no están solas. Y a quienes deseen o quieran sumarse, aprender, apoyar y romper estigmas, nosotros esta tarde, esta noche les invitamos a participar en esas actividades de la próxima semana del 2 de abril al 6 de abril en Ágora Mall que se estarán realizando para la concienciación sobre el autismo, porque entender es incluir y solo cuando logramos mirar de frente podemos avanzar. Lo que las familias necesitan no es solo compasión, es acción. Muchísimas gracias nuevamente, Fernando, por aceptar y por corresponder a nuestra invitación y nos vemos en Ágora esta próxima semana. Si Dios mediante. Gracias a ustedes. Buenas noches.